El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8:43, continuamos en Radio Análisis. Vamos a entrar inmediatamente al panel de conversación y saludamos a nuestra editora general, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse, bienvenida. Buen día. Y también a nuestros panelistas. En primer lugar, a la doctora en estudios latinoamericanos, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Alejandra Botinelli. Bienvenida, Alejandra, gracias por estar acá. Hola, Patricia Monserrat. Bueno, y desde la UFRO, la Universidad de la Frontera, hay que acordarse por qué se llamaba La Frontera, aquella zona, ¿no? El profesor Carlos del Valle. Bienvenido, Carlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Carlos, Alejandra. El tema de Katy Barriga es más o menos ineludible a esta altura. Ayer todos estábamos expectantes para ver qué es lo que resolvía el juez respecto de las medidas cautelares de la exalcaldesa, y finalmente fue lo que ya sabemos: el arresto domiciliario total con arraigo nacional, que es la segunda medida más gravosa después de la prisión preventiva. Se dio todo un debate y muchos cuestionamientos al juez por no haber decretado la prisión preventiva en circunstancias en que casos que son menos graves, ¿no?, y de montos de una menor cuantía, sí han estado en prisión preventiva, y lo están. De hecho, quizás el más icónico es el de Democracia Viva. Estamos hablando de alrededor de 400 millones de pesos versus los 31.000 que está imputando la Fiscalía. Y queda una sensación, más allá de las explicaciones jurídicas. Yo ayer hablaba con un abogado y me lo explicaba bien ahí con peras y manzanas, pero queda una sensación, una percepción de al menos una falta de coherencia, ¿no?, respecto de los criterios que se aplican en un caso y en otro. No sé si tanto hablar de justicia para ricos y para pobres, que eran algunos eslóganes que se repetían ayer. Yo por lo menos no coincido. Además que si uno ve los casos Torrealba, en el caso de Democracia Viva, no sé si es aplicable. Pero sí hay una falta de coherencia, ¿no?, en los criterios, que generan una percepción que yo creo que es bien compleja desde el punto de vista de las instituciones, ¿no?, de la justicia. Ahí les quiero dar la palabra para hablar de este caso, ¿no?, lo que se quieran referir, pero también a esto, que no deja de ser importante, esta percepción también ciudadana respecto de la justicia. Alejandra, te doy la palabra a ti primero. Muchas gracias, Monserrat. Mira, a mí me parece que la cuestión, el debate de fondo que se ha abierto, que tiene que ver con esta inequidad en la aplicación de la justicia y las penas, es pertinente. Y es pertinente porque venimos saliendo de un momento muy delicado en Chile, que todavía está latiendo, como además han mostrado los últimos estudios bastante prestigiados, que fue una revuelta social que justamente interpeló respecto de ese fondo inequitativo en Chile, y que tiene que ver también con la justicia social, ¿no? Igual que lo tiene que ver, ¿no?, la otra dimensión de nuestra situación hoy día política, que alude a los vínculos entre la política y los empresarios. Probablemente en este caso, en contraste con el de Democracia Viva, no se aplica justicia para ricos y justicia para pobres, pero sí hay un privilegio que está sobre la mesa, y que en mi opinión tiene que ver con un tratamiento especial a ciertos sectores vinculados a la élite política. Tradicionalmente sabemos que Katy Barriga no era, digamos, originalmente una persona con una orientación social en su quehacer, sino más bien de otro tipo, y que llegó probablemente a la alcaldía muy apoyada por sus vínculos con la UDI, indirectamente a través del hijo de Joaquín Lavín, ¿no? Entonces a mí me parece que esa cuestión enredada ahí es que está sobre la mesa, la cuestión del privilegio. Porque decir, digamos, que esta persona no es un peligro para la sociedad, ¿cierto?, pero a pesar de haber defraudado fondos fiscales por 31.000 millones de pesos, ¿cierto?, sostenidamente,
me parece incoherente. Y finalmente a mí también me parece muy delicado porque el caso está abierto. Y entonces yo no sé cómo ellos van a garantizar, la justicia va a garantizar que esta persona efectivamente no se vincule a los testigos, ¿cierto? A las víctimas de la causa y también a los implicados. Entonces, ¿cómo van a garantizar eso si ya no está recluida? Bueno, disculpa, Pato, pero además ocurrió no sé cómo denominarlo, desfachatez de Katy Barriga, de que después de salir del centro de justicia, hace un video a través de redes sociales donde está llamando a posibles testigos, dice, hace un llamado a las personas a las que le llegaron estos collares de la marca Swarovski, que le manden fotos. Y además un tono medio burlesco, riéndose, ¿no? Saludando, agradeciendo, hablando del amor versus el odio, que genera quizás más rabia, ¿no? Respecto de este tipo de decisiones. Triunfó el amor, dijo la exalcaldesa ayer luego de la medida cautelar. Imagínense la connotación que le dio, que había sido un triunfo del amor. Pero bueno, Carlos, volviendo al tema, yo sé que el tema de la justicia para ricos y para pobres siempre es controversial. Yo creo que un primer punto en relación a este tema es que no hay un criterio prístino para la ciudadanía de cuándo se asigna prisión preventiva y cuándo no, ¿no? Ayer se hizo en algunos casos la moción de que era importante recordar que las medidas cautelares son para favorecer el adecuado desarrollo de la investigación y no para culpar a alguien, ¿no? El problema es esta diferencia que plantea Montserrat, y lamentablemente si uno se va para atrás y ve Penta y ve otros casos en general, los ricos no van a la cárcel, po, y los pobres sí, ¿no? Entonces, yo no digo que en este caso sea o no sea, lo que sí digo es que alimenta la convicción de quienes piensan esto, ¿no? Bueno, Carlos, te pregunto por esto y también sobre los imaginarios, ya que tú eres doctor en comunicación, porque habitualmente cuando se trata de este tipo de investigaciones a los imputados hay un imaginario que no los trata como delincuentes, ¿no? A diferencia de quien, voy a decirlo así, asalta una casa, ¿no? Sí, bueno, evidentemente hay un problema muy notorio de inconsistencia, digamos, que ya se ha planteado. Creo que la falta de criterios que se apliquen de manera relativamente unificada hace que esta sensación, digamos, de falta de justicia, digamos, pueda, yo diría, cristalizarse un poco más, ¿no? Porque hay una sensación global de que hay una justicia operando de una manera en unos casos, digamos, y de otra en casos distintos. Entonces yo creo que este tipo de situaciones viene a reforzar esos imaginarios, ¿no? De diferencia, de discriminación, finalmente, frente a delitos que, como en este caso, son relativamente similares, debería aplicarse medidas, digamos, cautelares similares. No habría una razón para proceder de otro modo, dado, digamos, esta situación. Sin embargo, el problema de fondo también está en el punto, digamos, que yo diría que es el culminante de todos estos procesos, que son las penas, ¿no? Yo creo que ahí vamos a enfrentar una nueva, probablemente, desilusión, ¿no? Yo creo que después del caso Penta y esa ya jocosa, digamos, referencia que se hace a las clases de ética, yo creo que marcó un hito, lamentablemente, de la justicia en Chile respecto de qué hacer en casos como estos, ¿no? De corrupción. Entonces da la impresión de que el tratamiento que hay en Chile sobre los delitos de corrupción se mueve, digamos, en este plano, como tú bien planteas, Patricio, en un plano, digamos, de un tratamiento muy distinto a otro tipo de delitos, ¿no? Hay un escenario que se monta ahí muy, muy diferente y probablemente, espero equivocarme, digamos, la sanción o las penas van a dar cuenta también de esa situación. Sí, agrego lo que decía Pato recién, que uno de los argumentos del juez ayer para no decretar la prisión preventiva es que Katy Barriga tiene hijos. Y esto lo dijo primero por el riesgo de fuga y segundo, además, también por este argumento que ella había presentado de ser madre cuidadora, ¿no?
Y claro, y tú lo comentabas ayer, este no es un beneficio que se le otorgue a personas que han sido privadas de libertad en prisión preventiva por delitos menores, microtráfico, etcétera. Las cárceles de mujeres están llenas de mujeres justamente con hijos, ¿no? Que no tienen con quién dejarlos, digamos, no tienen ayuda, no tienen redes de apoyo y ahí también se produce una inequidad, por Mira, decirlo de alguna un manera. dato bien como en la dirección exacta que tú mencionabas, Monse, y luego le devolvemos la palabra a Alejandra. En Chile bueno, siempre los datos se van actualizando, pero digamos que hay una cifra que oscila entre las 3.500 y 4.000 mujeres privadas de libertad. Es el tercer país de Sudamérica con mayor proporción de reclusas. Y como hablábamos ayer, la mayoría de estas mujeres están privadas de libertad por el delito de microtráfico y en una proporción mayoritaria son jóvenes en edad fértil y con hijos, y por lo general hijos pequeños, ¿no? Por lo tanto, podría argumentarse para ellas, y haciendo la precisión bien clara de que no es lo mismo condenada que imputada, ¿no? No es lo mismo, pero volvemos a la inexistencia de una política que diga cuándo este criterio prima y cuándo no prima, ¿no? Alejandra. Sí, bueno, yo creo que hay un delito mayor y en la dimensión que ustedes conversan, ¿no? Sobre la cuestión cultural, ¿no? Que tiene que ver con el daño moral que se hace a la sociedad chilena con este tipo de delitos, ¿no? De esta forma de la delincuencia que es la corrupción y el uso indebido de recursos públicos. No dudo, Maipú es el segundo municipio más grande del país, que muchas de esas reclusas o alguna parte de esas reclusas que tú dices que están ahí por microtráfico son de Maipú y podrían haber sido beneficiarias de programas, ¿no? Sociales, de posibilidades de emprender, de desarrollar otras vías, ¿no? Y no caer en la delincuencia, en vez de haber comprado 1.000 collares de aquella marca para regalar a políticos, como hizo la alcaldesa, la exalcaldesa, o 30.000 peluches, ¿me entiendes? O sea, a mí me parece que el mensaje que se entrega a la ciudadanía es gravísimo, porque se instala una cierta sensación de que efectivamente dos tipos de ciudadanos, ¿no? Aquellos que son en propiedad, sí, y que tienen una manga ancha, digamos, para hacer, incluso siendo figuras públicas, y los otros que estamos sometidos, digamos, a la justicia de verdad, ¿cierto? Dura, ¿cierto? Y que nos estigmatiza, además, para la vida, ¿no? Bueno, Carlos, dejando de lado la lista judicial, por así decirlo, y yendo de lleno a la parte política y comunicacional, que es tu área también de experticia, llama la atención el silencio de actores políticos, sobre todo ligados principalmente ligados a la oposición, ¿no? Sector que llevó a la exalcaldesa al sillón edilicio ahí en Maipú. Hay un silencio total, sepulcral, diría yo, salvo de algunas figuras como Evelyn Matei, que hizo una referencia muy genérica sobre la mala utilización de los recursos públicos, pero en general no ha habido nadie que salga a condenar esta situación o a hacer alguna referencia, ¿no? Me refiero del mundo de la oposición, que es donde pertenece políticamente Katy Barriga, y llama la atención, o a mí me llama la atención, también no el silencio, pero el bajo perfil que se le ha dado en algunos medios de comunicación, en algunos diarios, principalmente el diario más importante de Chile, que es El Mercurio, el Segundo Día, que es una nota que está en portada, pero como a un costado, uno de los lados, una pequeña nota, digamos, no es la nota principal. El Mercurio ha titulado esta semana en general con pensiones de gracia. Ese claro. Es como el tema para el Mercurio, claro. Pero, y yo no estaría en desacuerdo con hacerlo necesariamente si es que existiera una misma vara para todos, ¿no? Porque, y lo hablabas tú hace un ratito con la alcaldesa Iracy Hasles, respecto de lo que ocurrió con Sierra Bella, que fue una situación que no se concretó. Además, no hubo recursos públicos involucrados, pero teníamos portadas de los diarios todos los días haciendo referencia a eso. ¿Para qué hablar de democracia viva? Uno podría decir, bueno, en el caso de democracia viva son cuestiones distintas, tienen otra connotación, pero lo cierto es que en ese caso también hay una investigación en curso, no hay un juicio todavía, ¿no? Entonces, si la política es no nos vamos a referir, no vamos a condenar, mientras hay una investigación en curso, no haya condenados, bueno, eso se debiera aplicar también en el caso de Democracia Viva y otros también, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque
también, volviendo al punto anterior, eso a ojos de la ciudadanía también cansa, ¿no? Este doble estándar, medir con la vara distinto a un sector y a otro, dependiendo de lo que me conviene. Bueno, ahí te cedo la palabra, Carlos. Claro, hay un problema aquí de múltiples, digamos, aristas, diría yo. Por un lado, el tema, ¿cierto?, al cual ya estos tres nos estamos acostumbrando, lamentablemente. Uno tiene que ver con este doble estándar, ¿no?, en la aplicación de ciertas medidas, ¿no?, frente a determinados delitos, incluso ciertas penas, ¿no? Ahí tenemos un problema bastante claro. El segundo es el cinismo, digamos, de la política, ¿no?, que cuando conviene se dicen cosas y si no conviene no. No es porque no se tengan cosas que decir, es un tema bastante claro, digamos, desde el punto de vista de cualquier análisis, ¿no? No es que falten palabras, digamos, ¿no? Simplemente hay un cinismo ahí bastante también desarrollado. Y en tercer lugar, lo que estabas planteando recién también, Monserrat, sobre esta cuestión relacionada, digamos, con la complicidad que los medios, ¿no?, tienen cuando se trata de ciertas figuras, ¿no? O sea, de hecho, en el caso de la ex alcaldesa, hasta hace pocos días, pocas horas, diríamos, ¿no?, estaba presente en la televisión todavía como panelista en algún programa. Entonces es una figura que, digamos, está ahí permanentemente en una relación, ¿no?, entre la televisión y su vida privada, ¿no? Entonces, incluso cuando plantea esto de por qué los medios están digándome, digamos, están tan presentes, una figura que siempre ha trabajado, digamos, en esas relaciones, llama mucho la atención, ¿no? Es muy curioso. Pero yo también plantearía, a propósito de todas estas cuestiones, ¿no?, que son bastante claras, lo que al principio Alejandra comentaba sobre el estallido, sobre la revuelta, ¿no? Porque se trata de cuestiones que van agotando también a la ciudadanía y después nos preguntamos por qué la gente, digamos, rompe, ¿no?, con comillas, esa normalidad. Claro, porque la normalidad, si es esta, ¿no?, evidentemente el cansancio llega más pronto muchas veces que tarde. Yo creo que ahí hay un tema que también como sociedad debería preocuparnos. O sea, ¿qué señales estamos dando y qué está significando esto para la sociedad, ¿no?, en su conjunto? No solo ciertos sectores, digamos, que parece ser son los únicos sectores que viven, digamos, en el país, si nos guiamos por los medios de comunicación y sobre todo, digamos, la prensa más hegemónica. Bueno, son las 9:01, vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos,
un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile te invitan a disfrutar de Santiago Sinfónico. Conoce todo el misterio y el valor musical de Carmina Burana, del compositor Carl Orff, que llega gratis a la capital con 4 fechas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. 18 de enero, Bajos de Mena, Puente Alto. 23 de enero, Plaza Argentina, Estación Central. 25 de enero, Plaza de Maipú. Y 27 de enero, en Plaza Italia. Más información en gobiernosantiago.cl. Invitan Universidad de Chile y Gobierno de Santiago. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, continuamos. Son las 9:05 a esta hora de la mañana con Alejandra Botinelli, con Carlos del Valle y acá con Monserrate Rolano. Y queríamos llevarlos precisamente al tema de las pensiones de gracia. Yo, solo a modo de sugerencia para tratar el tema, veo como 2 niveles al menos. Ustedes pueden decir que no, o que hay otros, o en fin. Que es por un lado el tema mismo de la entrega de las pensiones, que de alguna manera es un coletazo de lo que venía de antes con los indultos. Y por lo tanto, si se hizo bien, si se hizo mal, si hubo una, por decirlo de alguna manera, una impericia procedimental o de criterio del gobierno en este asunto. Pero hay un segundo nivel que yo me atrevería a decir que tiene a su vez 2 patas, ¿no? Uno, hay una contraofensiva de impugnación en general del estallido social, dentro del cual está esto, ¿no? O sea, tanto el tema de los indultos como el tema de las pensiones de gracia lo que hace en la práctica es vincular el estallido social con delincuencia, ¿no? O sea, terminamos juntando los 2 temas. Pero por el otro lado también una crítica que se le hace al gobierno en el sentido que no habría logrado o que no habría estado disponible a sostener adecuadamente sus posiciones en estos asuntos, lo cual se ha traducido en permanentes cambios que no solamente desorientan a la opinión pública, sino al propio oficialismo, ¿no? Hoy por hoy vemos, de hecho, críticas que desde el mismo sector del presidente se hacen al modo en que la moneda está conduciendo el tema. Bueno, el tema es interesante, es bastante interesante como un tema de tratamiento comunicacional, mediático, político, y también de gobernabilidad. Así que quería preguntarles ahí cómo lo ven. Alejandra. Bueno, a mí me parece que como tú dices, Patricio, hay varios niveles y algunos que se entroncan con la conversación anterior, con la cuestión de la equidad, de la justicia, de cómo se mide con una vara similar a distintos sujetos, porque el argumento es que, que es un argumento más que tiene esa dimensión mediática, ¿cierto? Y requiere, digamos, mensurar muy bien para el gobierno, desde el gobierno, cuáles son, como tú decías, sus principios también, orientadores, ¿no? Porque si tú, en primer lugar si tú has levantado, ¿no? Y defendido también históricamente, que es lo que ha hecho el presidente Boric, ¿cierto?
una cuestión, digamos, doctrina de derechos humanos, ¿cierto? Que es súper clara, ¿no? Cuando hay daños por parte de agentes del Estado, ¿cierto? El Estado tiene, y sobre todo daños fuertes, permanentes, ¿no? El Estado tiene que resarcir a las víctimas, tiene que hacerse cargo, porque es una forma en que los Estados también, digamos, avanzan, ¿cierto? En democratizar, ¿cierto? En, digamos, mostrar también elocuentemente políticas de defensa de los derechos humanos. Si eso existe así, si eso es un principio rector de este gobierno, entonces no es posible, o sea, se lee extraño, se lee de manera difícil y compleja que se esté planteando ambiguamente, porque todavía no lo han señalado, todavía sigue el debate ahí, ¿no? Que personas, por ejemplo, con antecedentes penales, ¿cierto? Cualesquiera sean, ¿cierto? Puedan, o de delitos graves, decían ellos, pero está todavía impreciso eso, ¿no? Digamos que no se han tenido en consideración a la hora de otorgar estas pensiones, esta forma en que el Estado resarce un daño que ha provocado. Eso es lo primero, ¿no? Revocar esos apoyos, digamos, revocarlos ex post, digamos, a mí me parece que tiene esa connotación. Los derechos humanos, como han argumentado algunos diputados en estos días, ¿cierto? Son derechos humanos de todos y todes, ¿sí? Si hayas tú cometido microtráfico o no, digamos, no por eso debes estar en un estatus distinto en términos de defensa de tus derechos. De esa manera, el Estado no debe, ¿cierto?, quedar impune ante la violación de derechos humanos de cualquiera persona, ¿sí? El mensaje que se da en esta conversación, o sea, este planteamiento que ha hecho el presidente es confuso al respecto. Y eso es la primera dimensión, yo diría, compleja de la situación. Y la segunda, muy corto, es la que decíamos, ¿cómo se mide? Hay una misma vara para medir los delitos, ¿cierto? Porque en este mismo caso, estamos hablando de delitos contra la integridad de las personas. ¿Se justifica entonces que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que está formalizado por delitos de omisión en apremios ilegítimos, ¿cierto?, con resultado de lesiones graves y homicidios, ¿cierto?, siga en su puesto? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿No? Estamos hablando de delitos graves. Entonces, lo importante a mí me parece son estas dos cuestiones. Uno, clarificar la doctrina, ¿cierto?, y que defendemos en términos de derechos humanos los principios. Y segundo, garantizar igualdad ante la ley. Bueno, ahí, Carlos, quizá en este tema es donde mejor se expresan las dos almas del gobierno, con contradicciones, con cambios de opinión. Y hay dos posturas que son bien claras, ¿no? Una más ligada al socialismo democrático, lo planteó a principios de semana el subsecretario Monsalve, luego lo reafirma el presidente, y después, mientras transcurren los días, eso se va matizando. El ministro Cordero sale, para variar, ¿no?, a explicar decisiones. El bombero del gobierno, el ministro Cordero. Sí, pues como entre el abogado, el bombero, bueno. Sí. Y la verdad es que no queda muy claro, y entre medio muchas críticas de parlamentarios oficialistas. Aquí tuvimos a la diputada Claudia Mix, que decía que el presidente se vio presionado a tomar una decisión que ella no comparte. Lo mismo el diputado Boris Barrera, que habló de una aberración sin precedentes. Y esto además en un contexto de una especie de desafección del ala más de izquierda del gobierno con el propio Ejecutivo, ¿no?, por este tipo de decisiones. Entonces se van tomando decisiones y corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Lo que evidentemente que es complejo. Y por otro lado, Carlos, ya también volviendo al tema comunicacional, esta especie de satanización de todo lo que tiene que ver con el estallido social. Si uno ve artículos en algunos diarios que son súper legítimos, ¿no?, pero evidentemente que hay una línea ahí argumental que apunta que todo lo relacionado con el estallido social
es violento, es grave, ¿no? Claro, el lumpérico. Exacto. Y sabemos que el tema es mucho más complejo que eso, más allá que evidentemente eso fue parte también del estallido social. ¿Cómo lo ves en esas dos dimensiones? Hay una enemización muy clara hacia lo que fue el estallido, ¿no? Que con el tiempo lo que ha ido pasando es una agudización solamente, ¿no? O sea, todos quienes participaron de ese proceso, ¿no? Que en algún momento tuvo una connotación incluso positiva, hoy día forman parte, digamos, de ciertos enemigos, ¿no? De distintos ámbitos, ¿no? Del orden, etc. Entonces, claro, cuando se trata de hablar de los derechos de ellos, entramos, ¿cierto?, en esa típica discusión política, ¿no?, abstracta de qué pasa con los derechos de los enemigos, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de quienes no son considerados buenos ciudadanos a los ojos, ¿cierto?, sobre todo de cierta clase política o de cierto ordenamiento, digamos, jurídico? Obviamente no son merecedores, claro, de ningún tipo de apoyo desde el Estado. Entonces yo creo que ahí lo que se ha ido perdiendo, me parece a mí, de manera muy profunda, es el sentido, es lo que significó ese estallido, ¿no? Hay una campaña evidente, pero este es un caso solamente que muestra esa campaña de desprestigio de todo lo que ocurrió y también de tratar de borrarlo, ¿no? Hay también un esfuerzo para quitarlo, digamos, de la memoria, ¿no? Nacional. Entonces, en ese escenario, evidentemente, cualquier acción que se emprenda en pos o en pro, digamos, de ciertos actores relacionados con el estallido va a ser fuertemente criticado por ciertos sectores. Lo que uno le complica, y coincido con lo que planteaba Alejandra recién, lo que a uno le complica es que el gobierno no logre mantener una unidad, digamos, y una consistencia en un discurso que es claro, digamos. O sea, todas las personas tienen derechos, ¿no?, a ciertas reparaciones cuando ha sido precisamente el Estado quien ha cometido delitos. Entonces, yo creo que aquí es una cuestión de Estado y no una cuestión de cierto gobierno, pero no tener la capacidad, digamos, discursiva, quizás no comunicacional, de dejar claro eso, yo creo que es un poco también el error, ¿no?, si uno pudiera decirlo, que se comete frente a este tema. En el fondo, ceder a la discusión coyuntural, a esta discusión, digamos, de enemización que pierde a muchos y que probablemente goce de apoyo de la opinión pública hoy día, ¿no? No entender, digamos, o no ser capaz, digamos, de dar a conocer cuál es el trasfondo de todo, ¿no? Y es la reparación de parte del Estado de cuando se cometen excesos, ¿no?, delitos contra las personas, y eso no merece una discusión coyuntural. Otra cosa es lo que los determinados actores piensen del estallido hoy día, después de haber ocurrido y con todo lo que ha pasado, ¿no? Pero son dos escenarios, me parece a mí, que es necesario distinguir, y creo que ahí comunicacionalmente el gobierno ha errado un poco el camino, me parece a mí, ¿no? Sí, Alejandra, en relación a lo que hacía menciona Monse, que es la eventual desafección de los sectores más de izquierda de apoyo al gobierno, bueno, hay ciertas referencias concretas. Por ejemplo, se sabe que hay malestar al interior de las bases o de las huestes del Partido Comunista en una proporción por definir, digamos, pero que de alguna manera ha hecho que la dirigencia del partido tenga que gestionarlo, haciéndose cargo además de esta tradición histórica de partido disciplinado de gobierno, ¿no? Pero bueno, sin perjuicio de que hay algo que no se puede sacar del análisis, que es por lo que en otro tiempo se llamaba las condiciones objetivas, ¿no? La correlación de fuerzas en el Parlamento, el clima que se instaló en el país luego de la derrota del 4 de septiembre del 2022. El hecho de negociar y ceder parecía consustancial a la sobrevivencia del gobierno. Bueno, el tema es si eso ha ido más allá de donde debería haber ido. Y solo por mencionar hechos de las últimas semanas, está el tema de las pensiones de gracia, está el tema del general Yáñez, El tema del lobby. está el tema del lobby.
Y no me voy a ir más atrás con la ley Naín Retamal y otras que parecen impropias de un gobierno progresista, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu análisis respecto a eso? ¿Cómo este gobierno gestiona el lugar donde se tiene que poner y su relación con el sector que lo apoya, que espera transformaciones más profundas? Sí, bueno, en primer lugar, creo que la tercera arista también de este caso, ¿no? Tiene que ver justamente con lo que tú dices, como un gobierno que celebrábamos aquí mismo hace, por lo menos yo, hace unas 2 o 3 semanas, que había retomado cierta iniciativa política después de haber estado gobernando, uno diría, yo lo veo así, directamente para la derecha, digamos, ¿no? Para contentar a la derecha durante buen tiempo, digamos, en muchos aspectos, con poca iniciativa con poca iniciativa mediática también, ¿no? Decíamos, por suerte, que había, digamos, generado una política en el contexto del plebiscito reciente, ¿cierto? Que había permitido también, ayudado de alguna manera a que se diversificaran las voces en la televisión nacional, etcétera, ¿no? Yo pienso que hay un sesgo importante en el gobierno en términos de un gobierno también dirigido hacia hablarle a cierto sector de la sociedad, ¿cierto? Que es el que tiene los medios de comunicación, digamos, mantiene la propiedad en este país en general, con honrosas excepciones, de los medios de comunicación de masa, ¿cierto? En ese sentido yo quería poner un punto también, ¿no? Porque si uno observa el relato sobre el estallido social y también las políticas que se prometieron, ¿no? Que tenían que ver con que varias agencias del mundo muy prestigiadas en el campo de los derechos humanos habían señalado que había habido acá violaciones masivas a los derechos humanos. En Chile se presentaron más de 10.000 denuncias por violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Solamente un 0,2% de las víctimas que están en esas denuncias han sido, digamos, atendidas de alguna manera, y solamente hay 27 condenas. Y hay un problema grave con eso, es que, grave, digamos, en el tiempo, es que esos delitos prescriben muy rápido, ¿cierto? Entonces, son plazos de 5 años más o menos, y estamos cumpliendo los plazos. Entonces, lo que puede instalarse acá en Chile lo ha planteado con mucha fuerza hace poco también Amnistía Internacional, ¿cierto? Es una impunidad de hecho, ¿no? Hay un investigador, ¿no?, de medicina de nuestra universidad, Patricio Bustamante, que con su equipo han abordado los efectos del daño ocular, ¿no? Efectos de este masivo daño ocular, más de 400 víctimas de daño ocular en Chile, porque ellos se han dedicado a acompañar a estas víctimas. Y ellos muestran, así como lo muestra Amnistía Internacional, que ha habido una reparación muy tardía y muy acotada a un sector muy, muy específico. De hecho, uno de los fenómenos que se ha dado, lamentable y tristísimo, ustedes saben, ¿no?, es el suicidio de varias víctimas de daño ocular, ¿cierto? O de personas que fueron afectadas en sus derechos humanos. Entonces, estas son heridas muy grandes que quedan en las sociedades. El gobierno ha tenido la tentación, en mi opinión, de contentar a un cierto sector y un cierto discurso, ¿no?, que tiene que ver con la criminalización también, y que es un discurso interesado, ¿cierto? Pero el gobierno tiene que volver, como en todos los campos, a su programa y a su ethos, a su visión, ¿no?, que es por la cual, digamos, fue electo por la ciudadanía, que tiene que ver con la defensa irrestricta de los derechos humanos, y no ceder ante estos discursos que son, por supuesto, fácilmente vendibles en el contexto también de las crisis de la situación de seguridad que hay en nuestro país, ¿no? Sí, es importante recordar cada cierto tiempo lo que dice Alejandra respecto del estallido y todos los daños que se generaron en términos de vulneraciones a derechos fundamentales. Carlos, yendo a el tema de, yo mencionaba las pensiones, o sea, el tema del lobby, perdón, ¿no? Estas reuniones en casa de Pablo Salaquet. ¿Cómo ves tú, a propósito de lo que dice Alejandra también del programa, ¿no?, de que el gobierno pueda retomar el control de la agenda también, que esto puede o que está afectando al gobierno efectivamente, porque
la verdad es que la última semana hemos hablado más de las reuniones en la Casa de Salaquet, de las pensiones de gracia, ¿no? Que de la agenda del gobierno, que es bien intensa en el Congreso. De hecho, la reforma de pensiones hoy día se va a estar votando ahí la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ves eso y particularmente la situación de la ministra Maísa Rojas, que quizás es la más complicada por todas las explicaciones, enredos, esto mismo de desdecirse, de contar la verdad a media o a cuentagota, que además genera una sensación de dudas también, ¿no? en la opinión pública, y esta especie de conflicto con parlamentarios de las comisiones de medio ambiente y parlamentarios oficialistas también, ¿no? ¿Cómo ves que eso puede afectar al gobierno en este propósito que debiera ser el Ejecutivo de poder tomar las riendas, ¿no? del control y del manejo de la agenda, y no solamente la agenda comunicacional, sino que también legislativa? ¿Cómo lo ves? Bueno, afecta mucho porque en realidad, en primer lugar, da la impresión que el único afectado con todo esto ha sido el gobierno, los sectores, digamos, que representa y están representados, digamos, en la anfitrión de estas reuniones. Han hecho críticas incluso, pero no han sentido en absoluto, digamos, que haya algo que les afecte, ¿no? Entonces, cuando uno resume, ¿no?, todo lo que ha pasado, dice, bueno, el gobierno es el que más ha salido afectado. Entonces significa que, si bien se trata de prácticas no nuevas, estas prácticas políticas, digamos, del lobby, sí es una práctica en la cual el gobierno, en mi juicio, ¿no?, cometió muchos errores, en el sentido de participar de ellas sin quizás tener un análisis completo de las implicancias que eso tiene. O sea, uno podría pensar incluso, si es relativamente digamos, bien pensado, ¿no?, que hay buenas intenciones de tratar de acercar posiciones, de acercar sectores, etcétera, ¿no? Pero cuando tú has tenido un discurso, por un lado, muy crítico de esas prácticas, resulta incoherente, al menos, ¿no? Intentar hacerlo sin que se enteren es una ingenuidad absoluta, digamos, ¿no? O sea, si hay una legislación que regula el lobby, es porque, primero, el lobby es una práctica habitual, y entonces hay que ceñirse, digamos, al marco normativo que se da. Entonces, intentar pasar por el lado, digamos, me parece a mí que ya es otro tipo de error, ¿no? Pero yo me quedo más bien con esta situación como más de síntesis, y digo, si el gobierno es el principal afectado en todo esto, habiendo participado gente de distintos otros sectores, ¿no?, de oposición, y también, digamos, del mundo empresarial, significa que de alguna manera el gobierno ha sido, digamos, como dice la expresión popular, ¿cierto?, ha pisado el palito, digamos, ¿no?, en una práctica en la cual no ha sabido responder, y esa falta de respuestas claras ha significado enlodar más todavía. Y en ese sentido, claro, la ministra es la que aparece más afectada, porque dentro de todas las explicaciones que se han dado ha resultado la explicación menos convincente. Pero fíjense, estamos hablando finalmente de explicaciones, ¿no? ¿Quién explica mejor, quién explica peor, digamos? O sea, porque quienes estuvieron ahí participando están todos en la misma situación, ¿no? Pero que salgan algunos más afectados que otros me parece que es un tema más mediático, ¿no? Más de cómo ha respondido o no ha podido responder bien las interpelaciones que se le han estado haciendo. Sí, Alejandra, por esta vez bien breve porque se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, a mí me parece que nuevamente hay un error del gobierno, como muy bien dice Carlos, porque veíamos a un gobierno que se había salido más o menos fuerte, digamos, con una nueva energía después del plebiscito, ¿cierto? Y bueno, y había planteado, de hecho, ¿no?, una nueva propuesta de pensiones donde incluía un 1% también para las mujeres, ¿no?, para fortalecer la inserción laboral de las mujeres, que en Chile es muy baja. Y bueno, hoy día estamos en otro punto, ¿no? Y ese punto tiene que ver también con una debilidad, ¿no?, que es una debilidad que pareciera que se va transformando en endémica si es que el gobierno no reorienta y vuelve a su programa, a su agenda con fuerza. Y aquí, bueno, más allá de los errores, digamos, procedimentales, y también lo que dice la ministra ya no es de otro campo, el campo de la academia, no conocía, digamos, la adscripción de Salaquet como lobista, digamos, ¿no?
Yo creo que hay que tener mucho cuidado en instalar, de nuevo, ves, toda la agenda hoy día, ¿no? Cruzada como un hilo rojo por la cuestión de los privilegios, ¿cierto?, de algunos. Aquí son los privilegios de algunos que tienen atención privilegiada por las autoridades, porque yo también quiero ver si se hubiese juntado la ministra del Trabajo, la ministra Maisa Rojas, con las agrupaciones de medioambientalistas, digamos, en reuniones en casas, digamos, de activistas medioambientales, o con las agrupaciones de defensa del trabajo, de, qué sé yo, jubilados, no más AFP, en reuniones en casa de los dirigentes, ¿qué hubiese pasado, no? Entonces, pero lo que ocurre acá es que se instala esta sensación también de una atención privilegiada a ciertos grupos por parte de las autoridades. Y eso es muy grave, porque eso lacera la democracia de manera, yo diría, como bien, bien fuerte. Sí, bueno, el gobierno por de pronto está en la línea argumental de defender públicamente a la ministra Rojas, pero qué duda cabe que este es el caso donde parece haberse vuelto más delicada la posición pública y política del gobierno. No sabemos aún si ya lo hemos sabido todo, y de eso en parte depende de si este tema nos va a seguir acompañando en las próximas semanas y por cuánto tiempo. Carlos del Valle, muchas gracias por esta conversación, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Alejandra Botinelli, gracias como siempre, que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Y con Montserrat vamos a un breve alto. Yo me quedo en esta conversación de día viernes, en este Radio Análisis, el último de la semana en curso.